Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios. Que sea tu palabra mi voz. Una vez más estamos presentando el programa Lea la Biblia. Yo soy Timothy Archer aquí en Honduras. Y yo, Bruno, ahí acompañándote acá en Honduras, Tegucigalpa. Sí, estamos aquí unos días en una campaña, así que vamos a grabar unos videos juntos. No tenemos mismo estudio, se nota que estamos en otro lugar, pero creo que va a ser genial. Así. Hoy estamos hablando de los sacerdotes y los levitas. Y yo sé que cuando pensamos hoy en día en sacerdote, tenemos el concepto de un sacerdote católico, pero no es exactamente lo que vemos en la Biblia. La clase sacerdotal era muy importante en la vida nacional de Israel y comenzaron en el tiempo de Moisés con Aarón y sus hijos y llegaron a su punto máximo bajo David y Salomón y los otros reyes. El libro de Crónicas enfoca mucho a los sacerdotes. Fue escrito después del exilio y en ese entonces las otras naciones no les permitían tener reyes. Entonces los sacerdotes tenían el poder máximo en la nación. Entonces es natural que el escritor de Crónicas enfoque esa clase de los sacerdotes y los levitas. Necesito reconstruir el templo, reconstruir el país y los sacerdotes van a ser tan importantes. En Crónicas, 1 Crónicas 9, versículo 2 dice: los primeros en ocupar nuevamente sus posesiones y ciudades fueron israelitas, sacerdotes, levitas y servidores del templo. Sí, y en realidad ellos necesitaban reconstruir la nación a partir de la adoración al Señor. Entonces, al hacer esto, los sacerdotes juegan un papel sumamente importante. Ahora bien, uno de los actos tan fundamentales que hicieron los sacerdotes fue el traslado por orden de David del arca. Y recordemos que el arca representa ni más ni menos la presencia de Dios anidando en medio de su pueblo, que es la Shekinah, que se le llama. Entonces, esto que hacen los sacerdotes es sumamente importante sencillamente porque están centralizando la atención religiosa del pueblo en Jerusalén. Y por supuesto, como los reyes son personas que están al servicio de la divinidad de Dios, el pueblo va a ver a David como ese emisario al que tienen que obedecer, estar con él, porque sencillamente David es un siervo de Dios y recordemos que la Biblia también lo menciona así como alguien conforme al corazón de Dios. Entonces los levitas y los sacerdotes tienen un papel sumamente importante en la reorganización de la nación alrededor del culto y de la adoración a nuestro Dios. Claro. Ellos estaban encargados del templo y las ceremonias que se realizaban ahí. Aarón fue el primer sumo sacerdote, tenía 4 hijos. Sí. Pero Nadab y Abiú murieron de forma repentina, muy jóvenes, castigados por Dios. Entonces sus hermanos Eleazar y Tamar continuaron el trabajo de sacerdotes y sus hijos son los que siguieron. Entonces David organizó a los sacerdotes en 24 turnos junto con los levitas para los trabajos que tenían que hacer. Y 16 de esos turnos correspondían a los descendientes de Eleazar. Y 8 de los descendientes de Itamar, porque había más varones descendientes de Eleazar. Esa aclaración hay que hacerla, que era porque Eleazar tenía más descendientes. Sí, una razón práctica. Era una razón práctica. Entonces, así se distribuyeron esas órdenes sacerdotales que simplemente eran, digámoslo así, como el orden en que ellos debían trabajar en el culto del Señor. Ahora, los levitas y los sacerdotes tenían algunas funciones especiales que nosotros queremos considerar de inmediato. Tanto los levitas como los sacerdotes realizaban funciones de importancia en la narrativa de Crónicas. Nosotros podemos ver, por ejemplo, en 2 de Crónicas 19:19,
19:8, que narra algunos puestos de jueces que tenían. No solamente oficiaban sacerdotalmente ni litúrgicamente, sino que también eran encargados de algunas funciones de Estado, por decirlo así. Entonces, esto nos deja ver la importancia que tenía este cuerpo sacerdotal, esta tribu de Leví, en el funcionamiento de la nación. Esto es muy importante. Por su parte, a los levitas les fueron agregadas varias funciones como cantores, por ejemplo, como músicos. Y hay una cosa interesante que sería bueno destacarla. Recordemos que los levitas eran los encargados del traslado del tabernáculo de un lugar a otro en el desierto. La última vez que ellos realizan esta función de traslado es en esta, cuando trasladan el arca y todo el tabernáculo, la tienda, lo trasladan a Jerusalén, y ya todos los utensilios quedan en el templo y ya no hay más movilización. Entonces, en esa parte ya se quedan como cantores y como músicos y servidores ahí atendiendo, digamos, el mantenimiento del templo. Claro, y eso es donde vemos su realización máxima, digamos, Claro. y cuando está el templo, cuando ellos están ahí trabajando. David organizó todo para que su hijo Salomón construyera el templo, lo construye, dice que la presencia de Dios llena el templo a tal punto que nadie puede entrar. Pero después, un poco más abajo, en el capítulo 7, versículo 6, dice: los sacerdotes estaban de pie en sus puestos y los levitas tocaban los instrumentos musicales que el rey David había hecho para alabar al Señor, y con los cuales cantaba: su gran amor perdura para siempre. Wow. Los sacerdotes tocaban las trompetas frente a los levitas y todo Israel permanecía de pie. Esto no solamente tiene importancia religiosa, sino política, porque ahí los sacerdotes y levitas como que dan su autorización al rey, su apoyo al rey. Dice: este templo es el lugar, este monarca es el rey, nosotros formamos parte de este sistema, esta nación se ha unido en este lugar. Exactamente, y eso se confirma a través de la Shekinah, que es la presencia de Dios. Dice que invade la presencia de Dios ese lugar, el templo. Los levitas y los sacerdotes tienen que quedarse por un momento inactivos porque no pueden. Claro. Esa presencia era tan fuerte. Entonces, ese episodio de la presencia de Dios en la inauguración del templo por parte de Salomón está narrándonos directamente que esta gobernatura, estos reyes son los elegidos por Dios, los que deben gobernar la nación perpetuamente, porque recordemos que el liderazgo de los reyes era por herencia. Claro. Se heredaba. Entonces, el sello para poner la dinastía de David está colocado a través de la presencia de Dios en este momento de inauguración. Qué lindo, qué lindo. Y bueno, ya tenemos una nación santa, una nación dedicada a Dios, y ojalá que hubiera seguido así. Sí. Ojalá que hoy en día se viera a los reinos del mundo aceptando la autoridad de Dios. Es lo que estamos esperando, que algún día el reino de Dios va a llenar la tierra. Y que se va a ver claramente que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Ven, Señor Jesús, estamos esperando ese día. Así es. Pero vamos a esperar estudiando. Así que vamos a seguir estudiando la Biblia. Vamos a continuar con este programa después de esta pausa. Y recordemos que el arca representa ni más ni menos la presencia de Dios anidando en medio de su pueblo, que es la Shekinah, que se le llama.
Recordemos que los levitas eran los encargados del traslado del tabernáculo de un lugar a otro en el desierto. La última vez que ellos realizan esta función de traslado es en esta, cuando trasladan el arca y todo el tabernáculo, la tienda, lo trasladan a Jerusalén. Eso se confirma a través de la Sejiná, que es la presencia de Dios. Dice que invade la presencia de Dios. Ese lugar, el templo, los levitas y los sacerdotes tienen que quedarse por un momento inactivos porque no pueden. Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Encuentro hoy perdón, encuentro salvación en tu presencia. Ojalá que hoy en día se viera a los reinos del mundo aceptando la autoridad de Dios. Es lo que estamos esperando, que algún día el reino de Dios va a llenar la tierra. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Y que se va a ver claramente que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Ven, Señor Jesús, estamos esperando ese día. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, en este día estamos pensando en las personas en toda parte del mundo que siguen luchando con enfermedades, con problemas físicos, con problemas económicos. Pedimos, oh Padre, que estés cerca de las personas que sufren, que brindes la ayuda que necesitan y que habilites a tu iglesia para que nosotros también ministremos a estas personas. Pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiero animarle, amigo mío, a tomar unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Para ayudarle en sus estudios, nosotros podemos facilitarle sin costo ni obligación un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección: Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Invitamos a los oyentes de otros países a que nos contacten por WhatsApp en el número 505-7526-8121 o por correo electrónico radio@lealabiblia.com. También puede buscarnos en Facebook en Lea la Biblia Radio. Yo soy Bruno Valle. Este ha sido el programa Lea la Biblia. Hasta la próxima. Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor.